Federico Furiase, que es el director de la consultora EcoGo, pero también profesor de la Maestría de Finanzas de la Universidad de Itera. Federico, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un rato el presidente Macri fue a saludar a los periodistas en su día y le preguntaron de varios temas. Sobre el acuerdo dijo va a ser un muy buen acuerdo para todos los argentinos. ¿Qué sería un buen acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, en realidad un buen acuerdo creo que requiere dos condiciones. Primero, que el anuncio sea un paquete de dólares muy potente, ¿no? Que genere expectativas a favor en el mercado, que permita estabilizar todo el mercado de cambios, esta incertidumbre que hay. Hay que tener en cuenta que Argentina, el Tesoro Nacional, necesita el año que viene 30.000 millones de dólares para financiar lo que es todo el déficit fiscal, más los intereses, más los vencimientos de capital. Como mínimo, ese sería un buen monto, digamos. Creo que el anuncio de todo el paquete tiene que tener un piso de 40.000 millones de dólares para generar expectativas en el mercado. Y lo del FMI tiene que ser arriba de 25.000 millones de dólares. Lo del FMI y todo el paquete. ¿Por qué? Porque se van a sumar otros bancos. Exactamente. Tenés bancos que se van a sumar, tenés Banco Mundial, tenés lo que es... el BID. Entonces ahí tenés un grupo, tenés también un anuncio de un swap con China que va a reforzar las reservas del Banco Central por 10.000 millones de dólares, con lo cual todo eso... En total van a ser más de 40.000 probablemente. Probablemente, y eso puede generar expectativas a favor en el mercado, pero lo otro que va a mirar el mercado es las condiciones que van a estar detrás. El ajuste fiscal que vas a tener que hacer para el año que viene. Este año vas a terminar probablemente con una meta de déficit fiscal antes de intereses en torno a 2,5% del producto. Entonces ahí la duda que todavía no sabemos es, ¿te va a hacer un ajuste de un punto del producto? Estos son 170.000 millones de pesos el año que viene, o te va a ajustar a 1% del producto. Entonces, si está más cerca la meta en 1% del producto, va a ser más difícil desde el punto de vista político. Entonces, necesitas buen monto de dólares y un ajuste fiscal que va a estar claramente, porque es la condición, pero que te permita surfear un frente político que va a estar más complicado. Hay que tener en cuenta que el ajuste, ¿por dónde va a entrar? Salarios. Hoy estuvo... Digamos, hoy tenemos la noticia de que producto de esta aceleración de la inflación se le da 5 puntos más a las paritarias, porque el grueso fue negociado el 15% con cláusula de revisión. 5 por ahora, julio y agosto, porque esa cláusula de revisión va a llegar en septiembre y ahí va a haber un porcentaje más. Y hay que ver lo que pasó, exactamente. Pero los salarios van a ser un ancla y eso va a generar, digamos, ruido con todo el sindicato. Después, el recorte va a estar en la obra pública y eso va a complicar el capital político de Vidal en la provincia. Claro, prometen no frenar ninguna obra pública de las que están en marcha. Tal vez no comiencen algunas de las que estaban previstas para el 2019, el año electoral. Todo lo que es transferencias a provincias, eso también me parece que el recorte va a estar por ahí y eso va a complicar la negociación política con los gobernadores. Hay que tener en cuenta que necesitas a los gobernadores para pasar la ley de presupuesto que va a incorporar esta meta de déficit fiscal que te va a poner el FMI, con lo cual ese frente político también hay que manejarlo. Y después va a estar en esta corrección de suba de tarifas para bajar los subsidios, que es donde está concentrado buena parte del déficit fiscal y que eso genera ruido político y malestar social porque va contra el poder adquisitivo del salario, con lo cual... Hay que prestar atención a estas dos cosas, que sea un paquete fuerte, pero que no te aniquile políticamente la condición del ajuste fiscal. Si esas dos condiciones van a estar, me parece que uno puede ser optimista de que va a estabilizar el mercado, el anuncio, porque el mercado lo va a comprar y además va a comprar de que va a ser políticamente viable. Ahora, este año va a ser un año de menor crecimiento, una aceleración de la inflación y de tasas de interés más altas. Cuando decís aceleración de la inflación, ¿en qué número anual pensás? Nosotros pensamos que la inflación puede terminar el año en la zona de 28%, con un crecimiento en la zona de 1%. Hay que tener en cuenta que las expectativas iniciales eran de un crecimiento de 3, 3,5 para el gobierno. Nosotros en la consultora ya teníamos una previsión de crecimiento más baja en la zona de 2, 2,2%, porque prevíamos que era un año del ajuste fiscal. Ahora con la turbulencia cambiaria más la sequía, tenés dos efectos que tiran para abajo todavía el crecimiento. La sequía que generó una pérdida cercana a 8.000 millones de dólares en la cosecha de soja. Sequía seguida por inundaciones después en algunas zonas. Mientras tanto, hoy Brasil tuvo un sacudón muy fuerte. Hubo una devaluación de cerca del 2% del real, una caída fuerte de la bolsa. ¿Cómo impacta en la Argentina lo que ocurre en Brasil? Bueno, Brasil tenés un tema de que, si bien tiene buenos fundamentos económicos, Brasil ya hizo el ajuste, este ajuste que Argentina está haciendo ahora, el déficit externo, Brasil ya lo hizo, parte de un nivel de desempleo más alto y de capacidad ociosa en las empresas, con lo cual puede crecer sin generar inflación. La inflación está bajando, está en la zona de 2,5%, pero hay incertidumbre política.
en torno a las elecciones, en torno a si el nuevo gobierno va a seguir con esta política de ajuste y reformas estructurales de Michel Temer. Eso genera ruido en el mercado, más lo que fue todo este tema respecto al aumento en los combustibles y al paro de camioneros, y eso genera presión en el real. El real se viene devaluando fuerte, y eso genera dos problemas para la Argentina: que Brasil crezca menos, es menos demanda de exportaciones de Argentina. En Argentina las exportaciones estaban creciendo en buena parte por el impulso de Brasil en las exportaciones industriales. Eso es un viento en contra. Y después que se devalúe más rápido el real, le mete presión a que el peso pierda valor contra el dólar acá, porque no podemos perder competitividad. Y no nos olvidemos que el FMI nos va a decir que el tipo de cambio tiene que ser totalmente libre. Y esta postura de venta que tiene el Banco Central en estos días de 5.000 millones de dólares a 25, la va a tener que retirar. Y ahí el mercado va a testear si la economía no puede buscar un dólar algo más alto con el Brasil, con el real devaluándose, y que tenemos que ajustar el déficit externo. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿la flotación será completamente libre? ¿Ya el Banco Central no intervendrá? Tienen que retirar esa postura porque el fondo quiere corregir el desequilibrio externo, y para eso el tipo de cambio tiene que ser el que tenga que ser para corregir esos desbalances. ¿Se va a poder desarmar la postura gigantesca en Lebac que todos los meses generan una tensión el día del vencimiento? Bueno, ahí hay tres factores. El Banco Central la viene reduciendo, viene recomprando Lebacs a tasas más altas y precios más bajos. Entonces, al venir recomprando, está bajando el vencimiento que tiene ahora el 21 de junio. Eso era 650.000 millones de pesos, la bajó casi 100.000 millones de pesos. El objetivo es llegar con 500.000 millones de pesos. Por otro lado, se está estudiando estirar el perfil de vencimiento, que no se concentre todo en el corto plazo. Para eso el Banco Central está diseñando estirar con otros títulos como pueden ser Novax, o dar señales de tasas más atractivas en los tramos más largos, pero eso implica, en un contexto de aceleración de la inflación donde no podés bajar la tasa de interés, tenés que dar tasas más altas en el tramo largo de la curva de rendimiento de Lebacs. Y después también se está estudiando todo lo que es algún canje voluntario con los bancos entre Lebacs. Primero, entre el Banco Central tiene letras intransferibles, cambiarlas por bono del Tesoro y después canjear Lebacs por bono del Tesoro. Hay que ver si hay reglamentación para hacer eso en cuestión, lo que tiene que ver la exposición de los bancos a letras del Tesoro. Pero hay que tener en cuenta que a mediano plazo, si el Banco Central llega el año que viene con mayor margen para bajar la tasa de interés, porque el fondo, ¿qué es lo que va a decir además de corregir el déficit fiscal? Apagar los motores que generan las Lebacs. ¿Por qué emite Lebacs el Banco Central? Para retirar liquidez por expansión monetaria asociada a que seguís financiando el déficit fiscal, sea directamente porque emitís adelantos transitorios y giro de utilidades, o porque le comprás al Tesoro los dólares de la deuda. Y al hacer eso, emitís pesos. Entonces el Banco Central tiene un objetivo para bajar la inflación, tiene que emitir Lebacs para retirar esos pesos excedentes. Entonces el FMI va a cortar esos factores de emisión monetaria, y eso va a pagar un motor de generación de Lebacs muy importante. Entonces el año que viene, con una economía que llega con un tipo de cambio más alto, sin necesidad de esterilizar vía Lebacs porque se apagan los motores de la dominancia fiscal, eso va a permitir que la propia demanda de dinero absorba gradualmente digamos, este desarme de Lebacs. Eso va a generar una emisión monetaria por ese lado, pero no vamos a tener la emisión por el déficit fiscal. Y además, como el Banco Central no va a poder comprar los dólares al Tesoro, Caputo va a tener que vender todos los dólares del FMI para financiar la caja en pesos en el mercado de cambios. Ya no se los va a vender al Banco Central. Entonces eso compensa un poquito el efecto monetario y cambiario. Bien, muy claro como siempre, Federico. Muchas gracias. Un placer.